0.1% de la población. Es un número importante, ya son casi 500.000 personas a nivel nacional que usan los elementos electrónicos como un consumo o vapeadores. También si uno mira la encuesta que se lanzó el año pasado en salud en jóvenes, esto es encuesta entre 13 y 17 años, que también tienen un incremento en estos chicos, en esta corta edad, en un consumo de un 20%, 21% de la población entre 13 y 17 años ya consumen productos del tabaco, cigarrillos o cigarrillos electrónicos. Estos son números muy elevados para nuestra población y que la edad de inicio en Argentina es alrededor de los 11 años. Ya a esa edad empiezan a tener consumos esporádicos de cigarrillo, tal vez no lo hacen todos los días, pero ya empiezan a tener el hábito o la costumbre del consumo diario. El daño que produce el cigarrillo es hablar de todos las enfermedades que produce. Podríamos pasar toda la mañana hablando de cada daño que produce en los órganos o sistemas del organismo. Obviamente produce, donde lo vamos a buscar, produce un tipo de daño. Ahora vamos a hablar del daño que produce a nivel bucal, a nivel de la salud oral, pero el cigarrillo o el tabaco produce daños a nivel circulatorio, a nivel de vías urinarias, a nivel digestivo, produce tumores linfáticos, produce tumores hematológicos, es decir, produce un montón de lesiones, un montón de daño en diferentes órganos. Componentes, ¿por qué produce este daño? El daño produce por la cantidad de sustancias que tienen los cigarrillos. En el cigarrillo hay casi 7.000 sustancias diferentes, de las cuales más de 60 son cancerígenas y producen diferentes concentraciones, obviamente, y diferentes tipos de daño, dependiendo de la vía de administración. Por ejemplo, en el cigarrillo hay amoníaco. La sustancia más importante que produce la adicción es la nicotina. Esta es la sustancia que ingresa al sistema nervioso central, va a las neuronas y produce una alteración en estas y genera una respuesta. La primera respuesta es la liberación de dopamina. Esa dopamina en el organismo le libera cierta sensación de placer, cierta gratificación, y es lo que hace que los consumidores vuelvan a tener la habitualidad de consumir y generarse así una adicción, un trastorno ya en la conducta. Pero esta droga, la nicotina, no es administrada cotidianamente o diariamente a este paciente, empieza a producirse otra sustancia que es la noradrenalina. La noradrenalina genera el displacer, genera ese estado de ansiedad, genera ese estado de abstinencia, es decir, síntomas que pone el paciente en el cuerpo para declarar que no está recibiendo la droga que necesita y ahí empiezan los síntomas que nos cuentan los pacientes como abstinencia, es decir, empiezan a ponerse nerviosos, tienen dolor de panza, tienen dolor de cabeza, les cuesta concentrarse, están un poco más irritados, tienen más apetito, tienen algunos trastornos en el sueño, uno le da más sueño, otros tienen insomnio, y estos son los síntomas producidos por la abstinencia, es decir, la falta de nicotina en el sistema nervioso central, y es una de las herramientas que podemos utilizar para trabajar en sacarlo de la adicción. Pero fíjense todas las otras sustancias que tiene ácido acético, tiene arsénico, tiene metanol, tiene un montón de sustancias que son aditivos que se le va poniendo al producto para mejorar el sabor, para que no se apague el cigarrillo, para que el papel
tenga algún tipo de propiedad. Hoy se les agregan también sabores, entonces encontramos cigarrillos que tienen sabor desde el mentolado a sabor a frutilla, vainilla, y ahora ya sacan sabores con gustos de alcohol, porque los chicos se ven influenciados por el consumo del alcohol, entonces los cigarrillos aprovecharon esta estrategia y hoy ya tienen cigarrillos con sabor a mojito, sabor a daiquiri, sabor a tragos, y esto los lleva a su consumo. Me llamó mucho la atención, fui a dar una charla el año pasado a Mendoza, y en Mendoza me hablaban que hay sabores a uva. La industria tabacalera busca distintos elementos para hacerlo más atractivo a sus productos. Como les decía, hay diferentes dispositivos para consumir esta nicotina, para consumir productos del tabaco, y a veces nosotros pensamos solamente en el consumo del cigarrillo, pero también hay tabaco de liar, o nosotros ahora decimos tabaco armado, los cigarrillos armados, el tabaco molido, el tabaco procesado, como un habano, los cigarrillos electrónicos, que la mayoría de los cigarrillos electrónicos tienen productos de nicotina. Hay algunos que no tienen nicotina y solamente usan productos para visualizar el humo y productos saborizantes. Estos lo que hacen es tratar de mantener la ritualidad del consumo, y en lo que estamos teniendo cierto temor desde la Asociación de Tabacología es que es la puerta de entrada para los jóvenes para el consumo después de otros productos del tabaco. Es decir, en Estados Unidos, el producto que está ahí en el medio, que es el Juul, el Juuling, produjo el año pasado, el año antepasado, produjo en Estados Unidos 22 millones de chicos menores de 16 años que consumían estos productos de nicotina. Decimos, es como la puerta de entrada que está utilizando las industrias tabacaleras para generar nuevos consumidores de productos de tabaco, aunque hay pacientes fumadores que han fumado toda la vida y lo están utilizando para tratar de salir de su adicción a la nicotina o a los productos de tabaco. En estos casos estamos viendo cuáles son las patologías que producen. Obviamente, por ahora las evidencias que tenemos es que producen menos daño, pero no sabemos si son inocuas realmente o cuánto es el daño que producen. Y el año pasado hubo también una situación de varios pacientes con inflamación aguda pulmonar por estos productos de vapeo. Pero no tenemos que olvidar los narguilis o el snuff, que es otro producto de nicotina, que es nada más tabaco molido y que vienen como en unas bolsitas y se ponen en la cavidad oral para ir con la saliva, tienen un poquito de bicarbonato también, entonces estimula la salivación y así producir la liberación continua de nicotina en la mucosa oral. Los que produce el tabaco en la salud bucal, ustedes son los que más ven y todos los días lo escuchan, lo sienten, los consultan los pacientes por estas patologías muy frecuentes que produce el cigarrillo, el tabaco en los pacientes fumadores, la recesión gingival, la pérdida de sentido y el gusto y el olfato. Esto principalmente está un poco estudiado, que el gusto que principalmente pierden es lo salado, entonces los pacientes también incrementan un poco el consumo de sal y esto les lleva a las hipertensiones arterial. Esto es una cuestión de el producto caliente, calentado, que el humo que ingresa en la cavidad oral es lo que produce la retracción de estas papilas, y cuando el paciente deja de fumar, deja de consumir, deja de usar estos productos, los pacientes rápidamente recuperan la sensación del gusto y el olfato. Es un síntoma que se recupera prontamente una vez cesado totalmente el consumo de los cigarrillos.
la curación lenta tras los procedimientos, las extracciones o cirugías, y sabemos que el fracaso de los implantes es el doble, duplica la tasa de fracasos en implantes en pacientes fumadores y en pacientes que son fumadores crónicos y de alto consumo. Entonces, debemos trabajar en estos pacientes, ofrecerle una terapia, una ayuda para que estos pacientes traten de dejar de fumar, traten de llevar esta mejor situación y tener una mejor evolución de su cicatrización, de su evolución. Esto se produce también porque la nicotina es un vasoconstrictor y disminuye el flujo sanguíneo a nivel óseo, a nivel de las mucosas, y esto también es lo que produce una cicatrización lenta. Obviamente, como les dije, hay 60 sustancias que son tóxicas, que producen daño a nivel celular y que producen las lesiones como la leucoplasia o los cánceres orales. Y la enfermedad periodontal a veces también lo retrasa el diagnóstico precoz de esta enfermedad, porque al producirse una vasoconstricción y dejar estas encías con un color más blanco, uno a veces no ve el proceso inflamatorio que está ocurriendo y termina siendo un diagnóstico más tardío. Obviamente hay una retracción, como le dije, de las encías y una tinción de diente, que también es una consulta bastante frecuente en los pacientes, en sus pacientes. Yo soy médico de familia y cada vez que me vienen con estos problemas, trato de recomendar algún buen colega conocido, porque el dejar de fumar tiene que estar acompañado de cambios en la persona, y los primeros cambios que ellos quieren apreciar es el color de los dedos, el color de los dientes, el cambio en el rostro, es decir, se empieza a poner más rubicundos, empiezan a tener mejor coloración en la piel, y esto es algo que debemos favorecer. Hasta acá. Quería si habrán algunas preguntas o si abrimos el micrófono para que tengan algún tipo de preguntas que me quieran hacer. Ahí estoy revisando el chat, a ver si surgieron algunas preguntas. ¿Entendieron algo hasta acá? Al principio, siéntanse libres de comentar en el chat. No, por el momento no surgieron más que sobre problemas técnicos que un participante no pudo escuchar. Y les comento que estamos grabando la presentación, así que si alguien tiene un problema, después podemos repetirla, vamos a subirla en el portal de expertos para que puedan volver a ver la presentación. Acá hay una consulta que surgió. ¿Son peores los cigarrillos con sabor? ¿Son más adictivos? Son más tóxicos o son peores. ¿Ok? Les contesto esto. En realidad, no es que son peores, es una estrategia nueva de la industria tabacalera para facilitar el consumo en jóvenes y principalmente en mujeres, porque el tabaco tiene un sabor bastante tosco, bastante fuerte, y irrita mucho la garganta, con lo cual la utilización de sabores es una estrategia de la industria para favorecer el alivio de esa aspereza en la garganta, de esa sensación de irritación fuerte en la garganta de los que consumen. Es una estrategia que viene de la década del 60, es decir, ya en esa década, 60, 70, empezaron a salir cigarrillos en Norteamérica saborizados con el mentol. Esto lo vieron, que tuvo aceptación, pero después se discontinuó y empezaron todas las estrategias de la industria para hablar de cigarrillos suaves, cigarrillos con mayor filtro, cigarrillos con otros elementos, pero todas esas mentiras fueron cayéndose después de varios trabajos, varios años de investigación, que se vieron que los cigarrillos suaves no eran menos tóxicos, los cigarrillos que tenían
filtro no disminuían las tasas de enfermedad o mortalidad en los que consumían. Y lo que vemos con estos cigarrillos saborizados es que es una estrategia solamente de la industria para atraer clientes, no para mejorar la salud de la población, y tampoco desmejora o no tenemos evidencia de que estos saborizantes produzcan mayor enfermedad en estos pacientes. Sí, mayor tolerancia y mayor consumo, y esto genera a veces que una persona que fumaba 5 cigarrillos negros porque le parecía muy fuerte o le parecía muy difícil de llevar, hoy con los cigarrillos saborizados fuman 20 y no se dan cuenta porque están muy adecuados a esto. Hoy también existe tabaco molido, saborizado, y estos cigarros de armar o de liar, como decimos, también vienen con sabores muy variados, chocolate, vainilla, mentol. La verdad es que hay un juego o hay una industria atrás de los sabores para mejorar toda la aceptabilidad de los pacientes que consumen. Muchas gracias. ¿Hay otra Hay pregunta, otra Luz? consulta. Sí, Sí. consultan. ¿Hay estadísticas nacionales con respecto a la incidencia de leucoplasias asociadas al tabaco? La verdad es que no tengo ese dato. Si existe, debe estar más seguramente accesible desde la odontología. Yo que soy médico y trabajo generando estadística, no tengo un relevamiento a nivel nacional de los diagnósticos de leucoplasia y poder compararlo con la población fumadora. Obviamente tenemos que también definir a qué población voy a estudiar con la definición de fumadores, si es un consumidor esporádico, si es un consumidor diario de cigarrillos, si es un consumidor de 10 o 20 cigarrillos diarios. Con lo cual, me parece que hay que hacer ese trabajo de buscar bien la cantidad de leucoplasias a nivel nacional, generar el dato de consumo diario y tratar de mechar esas dos poblaciones y tratar de sacar una conclusión. Lamentablemente, no tengo ese dato. Hay otras consultas. Hay varias. ¿El tabaco o el vapeo? Consultan. Y también hay otra consulta similar, que es si el tabaco armado es mejor o menos peor. Podría transformar la pregunta. Vamos a hablar así, sí, eso. A mí me gusta esa definición de menos peor. Todos son malos. Vamos a empezar con esa película. Todos son malos. En realidad, el cigarrillo común tiene mucho más tóxicos y tiene mucho más aditivos, y la industria lamentablemente todavía no expone todos los productos químicos que lo van agregando o cambiando. Obviamente, entonces, si pensamos en eso, el tabaco de liar es un poco menos dañino, y el consumo de estos productos de tabaco generalmente en la población es un poco menos. Aquellos que fuman una cajilla de cigarrillos comunes, cuando van a el cigarrillo de armar o el cigarrillo de liar, generalmente tienen un consumo menor y son pacientes que están tratando de dejar de fumar. El cigarrillo de armado o el habano tienen un ritual diferente, tienen momentos, es decir, aquel paciente necesita tomarse 2 o 3 minutos para armar este cigarro, buscar el papel especial, que hoy vienen papeles saborizados, vienen papeles que casi no hacen humo, buscan el tabaco, que obviamente si uno lo mira tiene un poco menos de aditivos. No significa que no sea tabaco y no significa que no tengan nicotina, sino que tienen menos aditivos, y estos cigarros de armar o habanos producen una sensación diferente que la respuesta que dan los cigarrillos comunes. Con lo cual, a ver, si uno tiene que hablar, son todos dañinos, pero en la población, y hay algún concepto así, es un poco menos
dañino el tabaco de liar que el cigarrillo común. Los cigarrillos electrónicos, obviamente, todavía son menor el impacto que tienen a nivel de salud. Es decir, tienen o provocan un tipo de adicción, pero no a si hay muchos vapeadores que no tienen nicotina. Entonces, al no tener la sustancia adictiva, uno solo adquiere la ritualidad o el cambio de conducta de usar estas sustancias. Ahora, yo suelo explicar, no tiene gracia el que vos quieras consumir un producto que no te da una respuesta a nivel de sistema nervioso central, como es la nicotina, es como, no tiene gracia. Los que usan vapeadores con sabor no tienen la respuesta a los que usan vapeadores con nicotina. Estos vapeadores con nicotina sí es una forma de consumir la sustancia adictiva con un poco menos de daño a nivel sistémico, a nivel pulmonar, a nivel respiratorio, a nivel, pero ya vemos que el vapeador produce lesiones en la cavidad oral, produce también menor sabores de gusto, de olfato, de retracción de las encías, aparición de caries porque utilizan estos sabores antes, son ricos en azúcares, entonces producen estas caries precozmente en los pacientes que lo usan. Y lamentablemente el vapeador en los que ya tienen adicciones usan todo el tiempo, usan casi todo el día y es una dosis muy alta generalmente la que consumen. Pero a ver si lo claro en eso. Okay, muchas gracias, doctor. Otra consulta, dice, yo tengo esclerosis múltiple ¿qué provoca el cigarrillo en la parte neuronal? ¿Es esta enfermedad o es la combustión? ¿No te llegué a entender? La repito. Acá comenta, dice, yo tengo esclerosis múltiple. ¿Qué provoca el cigarrillo en la parte neuronal? ¿Respecto a esta enfermedad o es la combustión? A ver, generalmente es los productos que tienen. La nicotina es una sustancia que estimula receptores de acetilcolina, que es un neurotransmisor y que núcleos del cerebro utiliza este receptor para producir una descarga. La esclerosis múltiple, la verdad es que tiene mal pronóstico por el tema del consumo de tabaco, por la sustancia, no solamente la nicotina, sino por el daño pulmonar que va ocasionando en los pacientes, y estos pacientes necesitan tener una buena ejercitación muscular, necesitan tener una capacidad muscular respiratoria adecuada y el fumar lo que va a hacer es contradictorio en la evolución de esta enfermedad. No, no es principal agente causal de la patología, pero es un concomitante que hace que empeore la evolución si el paciente con esclerosis múltiple sigue fumando. Ok, muchísimas gracias. Y acá veo una última pregunta. Dale. Acá pregunta el doctor Cosi, ¿se está haciendo mundial la mortalidad del tabaco? Sí. La verdad, desde que empezó esta pandemia, desde diciembre del año pasado, desde China, que empezó a diseminarse por el mundo, y desde el mes de marzo declarado como, perdón, desde febrero declarado como pandemia y afectación de los pacientes con este virus a nivel respiratorio principalmente, rápidamente fueron a ver cuáles son las patologías que favorecen la evolución de esta enfermedad. Y una de estas patologías es el tabaquismo crónico. Los primeros trabajos hablaban de que
parecía que los pacientes fumadores enfermaban y tenían una evolución más tórpida, mucho peor. Hoy cada vez hay mucha más información, esto es algo que se viene siguiendo semana a semana, y la información que vamos teniendo, recabando, es que a nivel mundial los fumadores que presentan enfermedad del COVID-19 tienen una evolución mucho peor, van a requerir generalmente respiradores, van a tener una evolución más rápida a nivel pulmonar, porque ya sus pulmones están deteriorados por el consumo crónico del tabaco. Esta información es la que estamos manejando y no se puede decir, todavía no tenemos suficiente evidencia, que los fumadores sí o sí tienen más riesgo de contagio. Es más riesgoso el contagio, sí es más riesgoso la evolución. Es decir, si el paciente fumador crónico, se contagia de esta patología, tiene una evolución peor, requiere internación, requiere respirador, más que la población que nunca fumó. Esas son las evidencias actuales, pero están siempre trabajando con nueva bibliografía que vaya saliendo todo el tiempo. Bueno, sí, una última pregunta que va asociada en realidad a una anterior, pero que acá quien había consultado si era peor el tabaco o el vapeo, consulta si entonces podemos decir que el vapeo sin nicotina son inocuos a nivel pulmonar. No, eso tampoco es así. Yo lo que decía al principio es que todos los productos son malos. Hablando de que es menos dañino el vapeador, pero el vapeador sin nicotina ingresa un montón de otras sustancias, gliceraldehído, ingresa cadmio, ingresa un montón de otras sustancias al organismo. Con lo cual, hoy tenemos evidencia de cuáles son esas sustancias dañinas al organismo, pero nos falta tiempo, nos falta evidencia para ver todas las enfermedades y patologías que presenta en este paciente. Imagínense que están absorbiendo también productos de la batería, del lavado diario. En estudios que se hicieron en Estados Unidos se vio que los productos que tenían también eran hasta productos de limpieza, porque estos productos, estos tanquecitos deben ser lavados, y estos productos de limpieza que se utilizan para limpiar bien estos productos, por ejemplo, la acetona, estos productos están en la ingesta de aquel vapeador. Entonces, es cuestión de tiempo para saber cuáles son los daños que van produciendo a nivel sistémico. A nivel bucal y a nivel pulmonar, ya sabemos que generan un proceso inflamatorio, producen una disminución de la respuesta de defensa del organismo, y hay muchos casos en Estados Unidos y acá en Argentina de patologías pulmonares inflamatorias agudas por culpa del consumo de vapeadores. Hay una sustancia que se está estudiando, que es la vitamina, que es los vapeadores lo utilizan como un espesante para generar este tipo de productos de consumo. Entonces, declaro que no es inocuo, que es menos dañino que un cigarrillo común, pero no es inocuo, no es saludable, y creemos que es la puerta de entrada para el consumo de otros productos de tabaco o de marihuana. Muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Sigo con la presentación? Dale. Bueno. Ahora ya vamos a tratar, a ver cómo les explico cómo podemos ayudar a los pacientes a tratar de salir de esta adicción. En el caso de los pacientes, la mayoría de los pacientes pueden intentar dejar de fumar solos, pero
realmente si utilizan una farmacoterapia que le ayude en el proceso, van a mejorar, van a duplicar sus chances de dejar de fumar. ¿Por qué usamos fármacos? Porque duplica o hasta triplica en algunos casos el porcentaje de éxito de cualquier intervención que el paciente pueda tener. La mayoría de los pacientes no tratados recaen en las primeras semanas justamente por un problema de no tolerar la abstinencia, los síntomas que yo les contaba, que son muy intolerantes en algunas pacientes y que estos síntomas solo transcurren 2 a 3 semanas. Y hay evidencia de eficacia y de costo-efectividad para la implementación de estos fármacos en ayudar a los pacientes a dejar de fumar. Obviamente reducen los efectos residuales como el aumento de peso, que para muchos pacientes es un tema. Nos vienen a plantear directamente si yo aumento 1 o 2 kilos, vuelvo a fumar. Entonces hay que trabajar con algunos productos para que este paciente no se vuelque a que todos sus síntomas sean por lo bucomanual y trabajar en la conducta de ese individuo, y obviamente porque mejora la calidad de vida. El paciente puede descansar, puede dormir, puede concentrarse, puede seguir generando, trabajando o estudiando adecuadamente mientras está dejando de fumar. Farmacológicas eficaces, los de primera línea, obviamente son los sustitutos nicotínicos, los parches, los chicles, las tabletas, el spray. Ahora también tenemos comprimidos como el bupropion o el varenicline, que son efectivos para ayudar a nuestros pacientes a dejar de fumar. La elección adecuada de estos fármacos o la combinación de ellos es lo que hace el arte de el mejor tratamiento para nuestros pacientes para dejar de fumar. Los elementos clave de la terapia de sustitución nicotínica o reemplazo nicotínico es el diagnóstico adecuado, es saber que este paciente que tenemos enfrente, qué grado de dependencia tiene, cuán importante es su adicción, cuán importante es el consumo de cigarrillos que tiene, y hay que estimar esto primero para entender qué paciente vamos a tratar. Considerar cuidadosamente las dosis para asegurar el uso apropiado de los fármacos, individualizar, obviamente, muy particularmente las instrucciones de uso, porque si uno recomienda las terapias sustitución nicotínica y los recomienda mal, lamentablemente van al fracaso. Nosotros vemos, por ejemplo, la indicación del parche, que como vienen parches de 30, 20 y de 10, el parche, a veces los pacientes quieren cortarlo, entonces dicen, me pongo la mitad del parche. Lo que los pacientes no entienden es que tiene una liberación helicoidal y lamentablemente al cortarlo, no se liberan continuamente, sino que libera una etapa y después se frena. Como tiene una eliminación helicoidal, necesita estar completo el parche para distribuir adecuadamente la nicotina en el cuerpo de la persona. El mal uso de los chicles, es decir, que el paciente mastique activamente y constantemente esté tragando saliva, también provoca irritación a nivel laringio, provoca irritación a nivel del estómago, porque la nicotina en sí no es bien tolerada a nivel de la mucosa gástrica, produce gastritis, produce acidez, produce un poco de dispepsia, pero si uno le explica que la absorción debe realizarse a nivel de mucosa y que si tiene mucha salivación, vaya al baño y pueda salivar, y esto va a hacer que disminuya su absorción a nivel gástrico, esto le mejora mucho la tolerancia y la adherencia de los tratamientos de estos pacientes. Entonces, entender que la terapia sustitución nicotínica no reemplaza totalmente al cigarrillo, por lo tanto se debe trabajar en todos los demás herramientas que tenemos para el tratamiento adecuado. Es decir, le ponemos un fármaco, sabemos que va a ser útil, pero no es suficiente. Hay que trabajar con los pacientes en enseñarles
cambios conductuales, cambios de rituales. Yo suelo decir, el ritual que hay armado alrededor de ese cigarrillo, hay que modificarlo, hay que cambiarlo, hay que enseñarlo a que puede tolerar un poco esa abstinencia y que con el correr de los días cada vez va a ser menor esos síntomas de abstinencia y va a poder superarlo y llevarlo mucho más fácilmente. Las dosis diarias de terapia de reemplazo nicotínico que sugerimos depende también de la cantidad de cigarrillos que el paciente declare que está consumiendo todos los días. Y a veces a mí me pasa que el paciente viene y nos dice, mirá que yo fumo solo 10 en el día. Y está la señora al lado y te dice, no, mentira, fuma 20 o fuma 25. A veces a los pacientes les cuesta declarar cuál es el número total de cigarrillos. Y dice, no, yo fumo mucho los días que estoy con mucho trabajo o los días que vienen de visita a mis amigos, y esos días solamente consumo más de un atado. Y uno tiene que saber preguntar esto. Uno tiene que preguntar, a ver, en una situación de tensión, en un día largo, en una situación de reunión familiar, ¿qué más consumiste? ¿Cuántos cigarrillos consumiste? Hay que cambiarle, hay que buscarle la vuelta para saber verdaderamente cuánto es lo que el paciente consume diariamente de cigarrillos para adecuar así el tratamiento farmacológico. Porque mi experiencia es que a veces los pacientes declaran un poco menos del consumo real. Entonces, si el paciente declara pocos consumos de 10 cigarrillos o menos, por ahí lo que debemos adecuar es el consumo de los chicles a situaciones que el paciente declara, bueno, yo fumo a la mañana, fumo al mediodía después de almorzar, fumo. Bueno, adecuamos esta cantidad de chicles de nicotina solo a estas situaciones que el paciente declara y vamos reemplazando gradualmente un cigarrillo por un chicle y tratar de que el paciente lo consuma en una dosis de 4 a 6 chicles en el día. Pero aquellos pacientes que declaran un consumo de 30 cigarrillos por día, vamos a necesitar que el paciente no utilice 30 chicles en el día, pero que utilice un número mayor, seguramente alrededor de 10 o 12 en el día va a ser suficiente para que este paciente sienta la respuesta nicotínica a nivel del sistema nervioso central y pueda estar más tranquilo. Cuando un paciente tiene que consumir 10 chicles en el día, se pasa el día masticando, se pasa el día con un producto en la boca. Entonces, en esos casos es recomendable utilizar la terapia de reemplazo nicotínico a nivel dérmico. Entonces, proveemos una dosis de nicotina suficiente para que el paciente tolere todo el día y eventualmente, si el paciente tiene alguna necesidad, si el paciente declara, mira que yo con el parche, aún con el parche, he fumado 1 o 2 cigarrillos, lo que tenemos que recomendar es que deje esos cigarrillos y los reemplace por chicle y usar una terapia combinada. Contraindicaciones de la terapia de sustitución nicotínica, generalmente absolutas no posee. Siempre tenemos alguna estrategia para poder utilizarlo, pero hay contraindicaciones relativas. Obviamente en el embarazo, en la lactancia, en estos casos hay que ser evaluar muy bien el costo-beneficio que vamos a ocasionar en los pacientes para utilizar esta terapia. Obviamente, si hay una dermatosis extensa que tiene muy pocas partes del cuerpo sana para poder colocarse estos parches, y estos parches, como tienen un sistema de adhesivo, puede generar irritación también, tratar de, en estos pacientes, utilizar otros fármacos o otra vía de administración. Sabemos que la nicotina en dosis alta es un vasoconstrictor y es un arritmogénico. Entonces, obviamente, en pacientes que tienen patologías cardíacas, evaluar con un médico clínico o cardiólogo las dosis necesarias, las dosis mínimas para la utilización. Nosotros en nuestro hospital estamos utilizando en pacientes que han sido revascularizados o pacientes que han tenido eventos de infarto de miocardio recientes, ya estamos utilizando
a las 48 o 72 horas dosis bajas de nicotina para manejo de la abstinencia con muy buena seguridad y muy buena efectividad. Elección de dosis del comprimido, como les decía, nosotros tenemos dos preguntas muy claves. ¿Cuánto tarda en prender el primer cigarrillo desde que se levanta? ¿Y cuánto es el número de cigarrillos total que consume? Con esas dos preguntas ya podemos saber si este paciente tiene una dependencia alta y necesitamos una mejor administración de fármacos. Si el paciente declara que necesito fumar, yo me prendo los cigarrillos, ni bien me levanto, a los 5 o 10 minutos, a los 15 minutos estoy fumando, obviamente él tiene una dependencia alta. Y si declara que no, él se levanta, se higieniza, se baña, se arma el desayuno y después, cuando sale de su casa al trabajo, ahí recién prende su cigarrillo, o cuando llega a la oficina prende el cigarrillo, o cuando llegan a su lugar de trabajo, a su oficina, ahí es donde fuman. Entonces lo que decimos es, tiene una tolerancia mayor a los 30 minutos y podemos utilizar una menor dosis de tratamiento de nicotina. Entonces, con estas dos preguntitas, el tiempo que tarda en prender el primer cigarrillo y la cantidad de cigarrillos que consumen, obviamente los que consumen menos de 20 cigarrillos diarios es una dependencia menor, y aquellos que consumen más de 20 cigarrillos diarios tienen una dependencia alta y hay que utilizar seguramente no solamente un fármaco, sino probablemente una combinación de fármacos para ayudar. ¿Cómo se lo indican? Bueno, generalmente la indicación que viene en los prospectos es un comprimido de disolución oral. Los comprimidos de disolución oral en la boca se pueden utilizar 1 por hora, pero al igual que los chicles, es cada vez que el paciente declara la necesidad de utilizarlo. Estos son comprimidos que se van disolviendo en la boca y el chicle necesita por lo menos tener una masticación previa, 3 o 4 veces que mastiquen, larga como un sabor a menta, dicen, un sabor picante en la boca, y que ahí entonces nada más lo coloquen en los carrillos, lo pongan en un lugar y rápidamente el paciente siente este alivio, porque la absorción en mucosa es rápida y la respuesta la estamos viendo al minuto y medio nada más. Con lo cual, el paciente rápidamente obtiene esa recompensa, empieza a mejorar los síntomas de abstinencia y va a ir aliviándole de a poco estos síntomas. Cuando tenemos, como les dije, la necesidad de utilizar muchos chicles en el día, es preferible utilizar los otros mecanismos de liberación dérmicos. La importancia de prevenir, de trabajar en todos nuestros pacientes, explicándoles los riesgos que tienen el consumo del tabaco en su salud oral y además en su salud general, es tarea de todos. Todos debemos informar y trabajar en nuestros pacientes informándoles, explicándoles que hay tratamientos adecuados y que hay un grupo de profesionales que se dedican a estos tratamientos de estas personas y que son de acceso y que pueden, los que tienen diferentes sistemas de prepago, obras sociales, pero también tenemos mucho en la salud pública, profesionales que se dedican a la asistencia de esta adicción. Y tenemos ustedes, los profesionales odontólogos, pueden ser facilitadores, favorecedores de esa información y motivarlos a dejar de fumar, a intentar dejar de fumar, y que hay tratamientos adecuados que pueden mejorar. Si este paciente ya intentó dejar de fumar con anterioridad y la pasó mal y se sintió mal cuando intentó dejar de fumar, bueno, ustedes les pueden explicar que hay tratamientos farmacológicos, que hay tratamientos conductuales, que hay manejo de la ansiedad, que generalmente los profesionales manejamos diferentes técnicas de manejo de ansiedad
o mindfulness o otras herramientas para tratar de trabajar en diferentes áreas con el paciente, no solamente el área química. Se debe ofrecer un tratamiento farmacológico a todo paciente que esté preparado para dejar de fumar. Yo no le ofrecería tratamiento farmacológico si el paciente no desea dejar de fumar. Yo creo que tiene que decidir el paciente y necesitamos ese compromiso, esa voluntad que nazca del paciente de querer hacerlo. Siempre se debe acompañar con estrategias conductuales, psicosociales, de entorno, y los tratamientos son, obviamente, costo efectivos, son muy efectivos en nuestra población, y los fármacos no reemplazan, esto es fundamental, creer que el fármaco reemplaza la decisión o voluntad de dejar de los pacientes no es así. Yo les digo, a los pacientes tienen que querer dejar. Si ustedes quieren dejar, nosotros les ayudamos. Hay muchas formas de ayudarlo. Puede ser con fármacos o sin fármacos, pero lo podemos acompañar, lo podemos ayudar y hacerlo más fácil este proceso. Bueno, espero que se haya entendido. Yo me siento que estoy solo hablándole a la pantalla, pero sé que hay un montón de gente atrás, Sí, y espero que estamos hayan entendido, que les haya gustado. escuchando. Y Luz, que está atenta a las preguntas, me vas a... Acá ya armaron una pregunta. Consultan si un odontólogo puede indicar las pastillas o los chicles nicotinantes. Sí, justamente estos procesos de formación es porque entendemos que cualquier personal de salud puede indicar, sabiendo hacerlo, pueden indicar la utilización de estos fármacos. Es más, acá en la Argentina y en otros países también lo hacen los farmacéuticos, también lo hacen enfermeros, también lo hacen otros profesionales de la salud que intervienen en los pacientes fumadores. Estos medicamentos son de venta libre, es decir, no van con receta archivada, y que la utilización de estos fármacos, una vez que uno tiene el conocimiento y tiene la tranquilidad, pueden usarlo porque son bastante efectivos y con buena aceptación por parte de los pacientes. Y entiendo que los pacientes muchas veces van a la farmacia y piden y lo consumen o lo utilizan, pero lamentablemente lo hacen de una forma errónea, con lo cual decae mucho su efectividad. Yo suelo decir, me parece excelente que pueda consultar a un profesional. Hay muchos odontólogos que se dedican también a la cesación tabáquica y pueden asesorar, pueden mejorar el tratamiento de ayudar a su paciente a dejar de fumar. Perfecto, muchas gracias. Estoy viendo si ya si hizo una consulta más. Por el momento no. Si alguien consulta algo. No, muy claro todo también. Aguardar unos segundos por si alguien está formulando una consulta. Aprovecho el para, bueno, comentarle a todos, veo que todavía no están haciendo consultas, sino hay muchos mensajes de agradecimiento. Gracias. Así que, bueno, como decíamos, muy interesante la charla. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Y hay muchísimos también. Muchas gracias. Lo que quería decirles es que hay un montón de información en nuestra página de ASAT, es asat.org.ar. Hay muchos trabajos, muchos papers, y tenemos algunos que se realizaron en el 2018, el 2019, justamente de salud vocal y tabaco. Ahora, los últimos artículos subidos, obviamente ese es todo COVID y tabaco, y todo lo que es el 31 de mayo, que es el Día Mundial sin Tabaco.
Muchas gracias. Aprovecho para comentarles a todos. Primero, antes que nada, gracias a ustedes, gracias al doctor por acompañarnos hoy, gracias a toda la audiencia por estar presente, por las preguntas que han elaborado y bueno, por todos los mensajes de agradecimiento también. Y quería comentarles que próximamente, también la semana que viene, vamos a estar teniendo una agenda también con nuevas charlas. Constantemente estamos renovando la agenda. La semana que viene hay charlas sobre actualización en prótesis, y también prótesis dentales desadaptadas como factor de riesgo de cáncer bucal, así que va a haber diferentes charlas y bueno, ya las iremos nombrando a medida y comunicando a medida nos acerquemos a la fecha. Así que ahí comentan cuándo van a ser las próximas charlas. No hacemos charlas por Instagram, todas las charlas las hacemos por esta herramienta, por Webex, y si quieren acceder al link, los estamos compartiendo mediante mail, o mismo también lo pueden consultar con el representante. Si lo consultan, ellos les pueden facilitar el link para participar. Nada, eso, bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Nuevamente, gracias, doctor, por la charla de hoy, muy interesante, muy completa y muy clara. Así que bueno. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias al laboratorio y principalmente a los que participaron de la charla. Les agradezco haberme escuchado. Vuelvo a convocarlos a la página de ASAT, asat.org. Tenemos un Facebook, también nos pueden buscar por ahí, donde ponemos las cuestiones y justamente estamos haciendo siempre campañas o actividades en función de esta problemática de salud pública. Muchas gracias, Luz, una genia siempre. Muchas gracias por la ayuda, por darme asistencia y trabajar acá con los chats. Así que muchísimas gracias y espero que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad. Gracias a usted, doctor. Bueno, muchas gracias y cuídense mucho. Hasta la próxima charla. A todos.